Hola, soy Guillermo Vélez y en esta ocasión vengo con un vídeo para explicarles cómo clonar nuestro sistema operativo con una aplicación que se llama Clonecilla, que está basada en Linux. Bueno, el motivo de la clonación es, más que nada, imaginemos que nosotros igual que hacíamos en el anterior vídeo de sistemas operativos que hice, hemos formateado nuestro PC desde cero, hemos instalado todas las aplicaciones que utilizamos normalmente para trabajar. Imaginemos que somos, pues, hacemos páginas web, ¿no? Pues tenemos nuestro Dreamweaver, tenemos nuestro explorador con nuestros plugins instalados especiales para poder ver colores. Bueno, tenemos todo el software necesario para poder trabajar cómodamente. ¿Qué pasa? Cuando llevamos un tiempo trabajando empezamos a tener problemas en el sistema. Claro, podemos coger y formatear desde cero otra vez, pero en ese caso tendríamos que reinstalar todas las aplicaciones. Y eso, claro, se puede hacer, pero es un problema porque conlleva una serie de tiempo y hay ocasiones en que gente que es profesional, sobre todo, pues no dispone de tanto tiempo para poder dedicarse a esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues clonar directamente. El clonar es, bueno, pues como en la genética, ¿no? Tenemos un individuo A o tenemos en este caso un disco A y lo clonamos, lo duplicamos y es una copia uno del otro exacta. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchos software que te permiten hacer esto. Hay muchos software, sobre todo de pago, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar uno que es gratuito, además es de código abierto, que se llama Clonecilla. Bueno, pues sin más, pues vamos a empezar vamos a ver cómo lo haríamos. Clonecilla es un software que para poder utilizar este sistema tenemos que descargar Clonecilla, pero lo descargaremos en un formato ISO. ISO quiere decir que es como la imagen de un disco lista para ser grabada. Vamos a ver, vamos a irnos a buscar, vamos a verlo en la página. Clonecilla. Bien, aquí nos explica, bueno, un poco en inglés lo que es Clonecilla, para lo que sirve, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que están los ISOs que nos podemos descargar, ¿de acuerdo? Entonces, están basados en Debian, que es una distribución de Linux. Le damos aquí. Y descargamos, vemos aquí, buscando la última versión, descargamos la última versión del software. Ya digo, en formato ISO. Es como si estuviésemos descargando un disco completo. Bien, vemos que ha comenzado aquí la descarga. Mientras esto se descarga, bueno, ahora lo pararé durante un rato para que no tengamos que esperar. Una vez que lo tenemos descargado, el ISO, ahora veréis que normalmente, si vosotros tenéis un programa para, por ejemplo, como Nero, para grabar discos, pues simplemente lo que tendréis que hacer es ir a Nero, que os lo explicaré ahora cómo hacerlo, seleccionaréis la imagen y diréis, pues grabar esta imagen en un disco. Introduciréis un disco virgen en vuestra unidad de lectora, grabadora, y nada, y comenzará a grabar la imagen. En este caso veréis que yo lo que voy a hacer es utilizaré el ISO directamente, porque voy a utilizarlo, o sea, esta práctica la voy a hacer lo voy a hacer sobre una máquina virtual. No, no me apetece tener que clonar y restaurar mi sistema operativo para poder llevar a cabo la práctica. Entonces, bueno, lo haré en una máquina virtual y por eso veréis vosotros que en vez de cargar, o sea, en vez de grabar, de utilizar un disco físico, pues lo que haré será cargar el disco como ISO en la máquina virtual y a partir de ahí, pues, actuaré como si fuera una máquina real. Bueno, ahora lo veremos, veréis que es relativamente sencillo, no es muy complicado. Bueno, voy a parar el vídeo mientras esto se acaba de descargar. Bien, el ISO ya se ha descargado, lo tenemos aquí. Vamos a decirle que nos lo muestre en la carpeta. Lo vamos a coger, lo vamos a colocar en un sitio
bueno, ahora mismo está en el escritorio. Lo colocaríamos donde quisiéramos, que nosotros lo pudiéramos localizar de una manera cómoda. En este caso lo voy a dejar en el escritorio. Bien. A continuación, si fuéramos un usuario, si realizáramos esta práctica de manera real, lo que tendríamos que hacer es abrir el software que nosotros utilicemos para grabar CDs. Yo en este caso utilizo Nero, pero es posible que vosotros utilicéis otro software, por ejemplo Alcohol o no sé, cualquier otro. Lo abriríamos. Bien. Grabación de datos. ¿Qué buscamos? A ver. De audio, copiar disco. Bueno, yo no me acostumbro mucho a utilizar Nero con este tipo de interfaz. Lo prefiero utilizar en la versión de toda la vida. Restaurar documentos, no restaurar documentos antiguos. No quiero restaurar documentos. Vale. Bueno, aquí tenemos Nero, digamos, la versión, supongo que os habéis quedado como le he abierto, por si vosotros también tenéis. Vamos aquí y le decimos grabador, grabar imagen. Elegimos donde tenemos nuestra imagen a grabar, en este caso Clonezilla, aquí. Abrimos. Nos dirá la velocidad de la grabación. Bueno. Y le decimos grabar. ¿Veis? No sé si lo habéis oído, pero se me ha abierto la unidad de CD. Me está pidiendo que introduzca el disco para empezar a grabarlo. Bueno, pues como yo no voy a grabarlo, porque voy a hacerlo poniendo el ISO directamente en mi unidad virtual de la máquina, en mi máquina virtual, pues le voy a dar a cancelar. Bien, cierro aquí, cierro mi unidad y cierro Nero. Vosotros lo grabaríais, ¿vale? Y a continuación lo dejaréis aquí, lo dejaréis en la unidad de disco, ¿vale? Ahora vámonos a la máquina virtual. Aquí tenemos mi máquina virtual, digamos que es la máquina que yo voy a clonar. Como decía, pues vamos a introducir el disco ISO, lo vamos a introducir en la unidad de disco. Estamos aquí, Clonezilla. Bien, ok. Una vez introducido, como si fuera una máquina de verdad, pues lo que tenemos que hacer es reiniciar la máquina y indicarle al sistema, a la BIOS, que arranque desde el disco de DVD o de CD que tengáis. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos un restart. En este caso, bueno, esto yo lo estoy haciendo en un Windows Server. Vosotros, si tenéis Windows XP, no os va a pedir un motivo por el cual tenéis que hacer restart. O sea que de esto no os preocupéis. Bien, a ver si soy capaz de... Bien, ahí está. Para acceder a esta pantalla, bueno, en mi primer vídeo explico cómo, según la BIOS que tengáis, habrá una manera u otra de que podáis elegir llegar al menú de arranque. Bueno, en mi caso en las máquinas virtuales es dándole al escape, normalmente cuando el sistema arranca, si le dais al botón de pausa de vuestro equipo, veréis que abajo lo indica rápidamente cómo acceder al menú de arranque. O sea que tendríais que arrancar, darle al botón de pausa y fijaros claramente en cómo llegar al menú de arranque. Pues reiniciáis de nuevo, control a suprimir, reiniciáis de nuevo el PC y le dais al botón que os indique el sistema, la BIOS. Bueno, pues una vez aquí le decís, bueno, yo quiero arrancar desde el CD porque es donde tengo mi ISO de Clonezilla. Bien, os sale este menú, os dará un tiempo para que elijáis, tenéis que elegir Clonezilla Live.
Bueno, no os asustéis por esto que dice que como, bueno, al ser un software gratis, pues no tiene ningún tipo de garantía de que vaya a funcionar correctamente y nos avisa de eso. Pero bueno, funciona perfectamente, no hay ningún problema. Ahora el sistema está cargando. Bien. En este caso, pues elegimos español. Nos habla sobre el teclado, a ver qué tipo de teclado queremos elegir. Le decimos no tocar el teclado. Estas pantallas se manejan con el tab, con la tecla de tabulador. Si no cambias ninguna opción dándole al botón a la flecha de arriba o de abajo, pues pasas a la siguiente opción disponible, que en este caso es OK. Le daríamos al Enter. Bien. Nos pregunta, iniciar conexión o poner login desde línea de comandos, elegir modo. Pues bueno, pues vamos a hacerlo de manera gráfica, porque también podríamos hacerlo por línea de comandos. Y ahora veréis por qué habla de la línea de comandos, porque todo lo que hacemos de manera gráfica se puede reducir a una línea de código, que en un momento dado, si lo hacemos de manera gráfica en modo avanzado, nos muestra cuál es esa línea de código y si quisiéramos hacerlo una segunda vez, no tendríamos más que haber copiado esa línea de código e introducirla y ¡plas! Haríamos todo el proceso que antes hemos ido pensando y elaborando pues en un solo paso, con mucha mayor comodidad y bueno, mucho más rápido. Le damos OK. Aquí nos está preguntando, bueno, nos avisa otra vez que no tiene garantía y nos está diciendo qué es lo que queremos hacer. Si queremos guardar un disco o una partición en una imagen, o si queremos restaurar una imagen a un disco o una partición, o si queremos hacerlo de disco a disco directamente. O partición a partición clonada, bueno, o de partición a partición. Bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer primero es, vamos a coger de nuestro disco y vamos a crear una imagen. Esto es mejor porque podemos coger esa imagen y guardarla para poder utilizarla cuando nos apetezca, o sea, en un USB y poder utilizarla cada vez que la necesitemos, sin ningún problema. Incluso podríamos guardarla en una unidad de red y poder acceder directamente aquí y esta, en un momento dado te da la opción, podríamos hacer desde la red y hacer nuestra clonación. Pero bueno, en este caso vamos a, como decía, vamos a elegir de disco a imagen. Nos dice, antes de clonar hay que indicar dónde se encuentra la imagen de clonecilla o dónde leerla. Se montará ese dispositivo, bla, 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 la imagen de clonecilla se grabará o leerá desde Party Image. Bueno, pues nosotros lo tenemos en el local device en este caso, que es un, bueno, disco duro, dispositivo USB, bueno, lo tenemos ahí. Y para continuar. En esta pantalla nos está preguntando de dónde queremos, no dónde va a ser, de dónde vamos a coger la imagen, o sea, dónde va a ser el origen de la imagen, sino dónde vamos a querer que se deje esa imagen una vez creada. Entonces, aquí es donde cobra vital importancia el tema que expliqué en el primer vídeo de formatear una máquina desde cero, de tener dos particiones o estaría incluso mejor pues poder tener un disco externo USB o otro disco duro en la misma máquina. Como vemos aquí nos indica que bueno, hay dos discos SCSI, uno que está particionado con dos particiones, el SDA1, el SDA2, y luego hay otro, el SDB, que tiene una sola partición de 42 GB. Esto lo sé porque, bueno, lo tenemos que comprobar en nuestro ordenador antes de clonarlo. En nuestro caso, el sistema operativo reside aquí, en el SDA1. Pero esto no es lo importante en este caso, lo que queremos saber es dónde lo vamos a dejar. Bueno, pues nosotros
vamos a dejar la imagen que clonemos en el SDB1. No sé si esto se entiende bien. Yo, como siempre, estoy abierto a cualquier pregunta que necesitéis hacer sin ningún problema. Simplemente le estamos diciendo dónde vamos a dejar esa imagen. Pero claro, si dejamos la imagen en el mismo disco que estamos clonando, pues luego pues esto nos puede ocasionar problemas. Lo ideal es dejarlo en otro disco aparte, que no sea el disco que vamos a clonar. Damos OK. Bien. Dice, se les pide además si hay espacio en el nombre, nos muestra qué directorio es para imagen de conocida. Bueno, solamente nos muestra un directorio, o sea que aquí no hay ninguna elección. Es el directorio raíz, digamos. Pero podríamos colocarlo, perdón, bueno, había que dar al intro. Tendremos que colocarlo, podríamos colocarlo en una carpeta, en vez de dejarlo en la raíz del disco que hemos indicado que va a ser donde va a ir nuestra imagen. Bien, aquí nos dice qué tipo de ejecución queremos. A ver, lo más cómodo y lo que entiendo que deberéis utilizar la mayoría aquí es principiante, porque es lo más rápido y lo que menos opciones hay que configurar. Pero en este caso, para este vídeo, vamos a ver cómo funcionaría el modo experto. Vamos a seleccionarlo, pues con la flecha de arriba abajo de los botones, le damos al Tab, pasa a OK y le damos. Bien, en el modo experto nos dice, a partir de ahora, si hay múltiples opciones, vale, elegir modo. Guardar disco local como imagen, guardar particiones locales como imagen. Exit, salir. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que podemos guardar todo el disco como una imagen o podemos guardar las particiones solamente. ¿Para qué sirve esto? Es posible que nuestro disco pues, pueda tener algunos defectos. Entonces, si guardásemos el disco entero y el disco está defectuoso a nivel físico, estos defectos se van a clonar también. Entonces, vamos a tener un clon defectuoso. Si fuese este caso, entonces a lo mejor merecería la pena guardar solamente las particiones como una imagen. Vale, en este caso vamos a elegir guardar todo el disco, porque en principio el procedimiento que estamos haciendo está pensado no porque tengamos problemas en el disco, sino porque tenemos problemas en el sistema operativo. Entonces podemos guardar todo el disco local como imagen. Bien, aquí nos pregunta por el nombre que le queremos poner a la imagen. En principio, la que sale por defecto está bien, pero bueno, podríamos cambiársela, podríamos ponerle cualquier otra. Aquí, yo que sé, cualquier cosa le podríamos poner, pero bueno. En principio, lo que sale por defecto está bien. Entonces, ahora aquí sí que nos está preguntando sobre cuál va a ser el disco de origen, el que queremos clonar. De dónde vamos a sacar los datos para crear la imagen. Bueno, solamente marca, si le hemos dicho anteriormente que el disco de destino era uno, pues obviamente él entiende que el disco de origen pues debe ser el otro. Entonces, directamente él no lo selecciona, nos indica que es el SDA. Si hubiéramos elegido aquí particiones, en vez de elegirnos todo el disco, aquí seleccionando el disco nos hubiera ofrecido la opción de elegir solamente una partición de las dos que tenemos en SDA, SDA1 o SDA2. Vamos, le damos OK. Vale, aquí nos dice, qué programas de clonación y qué prioridad prefiere. Vale, esto es un tema de... Bueno, ya te dice que los valores por defecto están optimizados, quiere decir que son los mejores. Y si no tienes ni idea, pues bueno, puedes dejar por defecto. Esto depende mucho del sistema de archivos que se utilice. Bueno, en nuestro caso pues dejaremos el por defecto, sin ningún problema.
Aquí ahora nos da varias opciones. Hay opciones aquí bastante interesantes. Por ejemplo, hay algunas que están marcadas por defecto. El cliente espera confirmación antes de la clonación. Clonar los datos ocultos entre el MBR y la primera partición. Esto también pues, es interesante. Y luego hay una parte, hay uno que no está marcado, pero que yo pienso que es muy interesante, que es eliminar archivos de paginación e hibernación de Windows si existen. Pues eso es interesante porque a veces el Iberfile sys pues ocupa un montón, ¿no? Entonces, cuando vayamos, si realizamos la clonación, vamos a clonar con este archivo. Así como también el disco el archivo de paginación, ¿no? También lo vamos a clonar. Normalmente está oculto en Windows. Bueno, si lo activas para que lo puedas ver, lo puedes ver. Y entonces no tiene mucho sentido que nosotros lo clonemos, porque luego pues podemos, incluso podríamos colocarlo en otro disco, el archivo de swapping, o lo podríamos volver, o se va a volver a recrear ahí mismo. O sea que no tiene sentido que ocupemos tiempo en la clonación de esos archivos. Entonces, para seleccionarlos, marcamos espacio y a continuación tabulamos para pasar al OK. Bueno, nos dice que hay otras opciones, ¿no? Como generar un checksum, continuar leyendo el siguiente, aunque se lea un bloque de disco erróneo. Bueno, estas opciones yo, el checksum, pues no es necesario generarlo. Y bueno, y lo de si encuentra un bloque erróneo, pues no me interesa tampoco que siga leyendo igualmente y que cree la imagen con ese bloque erróneo. Mejor no. Entonces le damos OK. Ahora nos va a decir, bueno, el nivel de compresión que va a aplicar a la imagen. La opción por defecto es la mejor. Aquellos de vosotros que tengáis a lo mejor bastante, que seáis curiosos y queráis estudiarlo más, pues bueno, podéis mirar el resto de compresiones que hay disponibles, pero en principio para el tema de la demostración que estamos haciendo, la compresión por defecto es la mejor. Le damos, tabulamos nuevamente, tecla Tab, pasamos a OK y OK. Bueno, aquí nos explica, ¿no? Si queremos partir a trocitos la imagen que creemos, en vez de crearla entera. Si no queremos partir nada, o sea, queremos dejar el archivo así tal cual, pues tenemos que poner un número muy grande. Pues vamos a hacer esto porque a nosotros no nos interesa que partir ahora mismo la imagen. 3.3. Esto, por ejemplo, ¿para qué sería útil? Vamos a ver, pues, bueno, realmente no. Ahora mismo con el sistema Windows que tenemos, pues no le veo una utilidad. Pero bueno, en un momento dado seguro que se le puede encontrar algo. Damos OK. Bueno, aquí a la hora de copiar, a la hora de crear la imagen, pues el programa puede comprobar y reparar de forma interactiva el disco duro. Como no tenemos... Perdón, el disco duro no, el sistema de ficheros. Como en principio no pensamos que tenemos un problema con el sistema de ficheros, pues bueno, podemos omitir la comprobación y reparación del sistema. Ahora mismo, o sea, cuando nosotros estamos realizando la imagen, a ver, nos tenemos que situar, ¿no? Nosotros formateamos nuestro equipo, instalamos el software y en ese momento, cuando lo tenemos bien, creamos la imagen. Por lo tanto, se supone que en ese momento no vamos a tener ningún problema en el sistema de archivos y por tanto no necesitamos que haya una comprobación ni una reparación. Por lo tanto, le dejamos como está, omitir y pasamos a OK. Eso, por ejemplo, las otras opciones serían
en un caso que tuviéramos, vamos a ver, pues estamos intentando clonar un sistema operativo con el software instalado, pero que ya ha fallado. Ya hay un fallo, ha habido un fallo y decimos, bueno, vamos a intentar clonarlo para recuperarlo y ponerlo en otra máquina. Pues ahí sí, pero si la idea es, la idea de este tutorial es hacerlo una vez el software, una vez hemos instalado nuestro sistema operativo y todo funciona correctamente. Por lo tanto, continuamos con OK. Comprobar la imagen grabada. Bueno, sí, está por defecto comprobar la imagen grabada, aunque también tenemos que tener en cuenta que eso añadirá tiempo a la clonación, a la grabación de la imagen. Si por algún motivo tenemos mucha prisa en realizar esa clonación, pues podemos omitirla. Pero en este caso, pues vamos a dejarlo, porque bueno, tampoco pasa nada. OK. ¿Qué pasará cuando el cliente termine la clonación? Bueno, pues no hacer nada cuando termine la clonación, rebotarse o apagarse. Bueno, pues vamos a dejar no hacer nada por defecto. Entonces, bueno, aquí es donde he dicho que era muy interesante. Imaginemos que nosotros no tenemos ningún conocimiento de programación y apenas conocemos Linux. Entonces, aquí podemos observar que justo debajo de la próxima vez que ejecutáis, puede ejecutar este comando directamente. Este comando equivale a todas las selecciones que hemos ido haciendo en las pantallas. Por lo tanto, podemos cogerlo la próxima vez, entrar, en vez de en modo gráfico, en modo línea de comandos, introducirlo y nos hará todo este proceso de manera automática. Si quisiéramos automatizarlo, podríamos incluirlo en un batch, en un programa. Y tendríamos ahí una manera de hacer copias, pues, clonaciones de manera automática. Bueno, este es el motivo por el que yo quería que fuésemos a través del modo avanzado. Porque de este modo podríamos ver esta opción que es muy interesante. Le damos a continuar y bueno, y ahora empezará con la clonación. Bueno, te explica, dice, siguiente paso es guardar las particiones, esta máquina como imagen. Bueno, te explica, te hace como un pequeño resumen de lo que va a pasar. ¿Y estás seguro que quiere continuar? Pues sí, pues estamos bastante seguros, sí. Bien. De un momento a otro veremos la pantalla de inicio de la clonación. Bien, pues ya ha empezado. Podemos ver al final de todo cómo indica que el tanto por ciento completado y a la velocidad que lo está realizando. Pues va bastante rápido, ¿no? Aquí a 550 megabytes por minuto, perdón, por minuto. Bueno, igualmente bastante rápido. Vamos a parar el vídeo mientras esto se completa. Y una vez completado, lo que veremos es cómo realizar una restauración a partir de esta imagen. Porque claro, muy bonito, creamos una imagen, pero cómo la utilizamos luego para restaurar con este mismo programa, con Clonezilla. Pues ahora lo vamos a ver también. Para el vídeo. Bueno, la clonación ha terminado. Habrá tardado aproximadamente pues como unos 15 minutos. Esto ha sido bastante rápido porque no había instalado prácticamente nada en la máquina virtual que estoy clonando. Ya nos da dos opciones. Nos dice uno, permanezca en la consola 1, introduzca el programa de comandos o ejecute el comando exit para salir o logout para cerrar sesión. Bueno, en primer lugar le damos intro y a continuación metemos un 0 para que nuestro ordenador pues se apague tranquilamente. Hace una cuenta regresiva y comienza el apagado. Bueno, nos dice que
que saquemos cualquier el disco que hayamos introducido que lo saquemos, pero bueno, no es necesario tampoco que lo saquemos, porque si no le indicamos, si no tenemos puesto en la BIOS que arranque siempre por defecto desde el CD, pues irá al disco duro. No hará, como no le indiquemos que se vaya, como no le estamos indicando que se vaya al menú de arranque, al que conseguimos iniciar a través de que nos indica para arrancar a través de la BIOS, pues arrancará normal la próxima vez. Vale, aquí tenemos pues la máquina virtual, se ha apagado, en este caso vuestro ordenador se apagaría y a continuación pues lo volveríais a encender. Bueno, esto es porque yo antes estuve haciendo unas pruebas y eso, y por eso ha salido ese mensaje, pero a vosotros no entiendo que no os debería salir nada. Ahora veréis dónde nos ha guardado la imagen, que es la clonación de todo el disco duro. Esto consigue la conversión, o sea, uno pensaría, bueno, si va a clonar todo el disco duro, lo lógico es que la imagen tenga la misma cantidad de datos, o sea, pese lo mismo que el disco duro completo, ¿no? Pero bueno, no es así, porque lo que hace solamente, o sea, realmente lo que hace es copiar, o sea, clonar lo que es datos, entonces no lo que está con datos, o sea, no coge la parte vacía, digamos, del disco. Entonces por eso nos ocupan pues mucho menos. Vale, vamos a nuestro ordenador y vemos que aquí en el disco que le habíamos dicho, en el otro disco nos ha dejado nuestra imagen, que podemos ver toda la imagen. Esta imagen corresponde a la totalidad de este disco de aquí, que normalmente vosotros, o sea, esto podría ser un USB, podría ser un disco de red. Normalmente vosotros, entiendo que solamente podéis tener un disco, un segundo disco. Vamos a verlo mejor desde el administrador de disco para que se entienda mejor. Vamos a ver. Tenemos un disco y otro. Muchos de vosotros tendréis dos discos, igual que yo, aquí en esta máquina virtual. Sin embargo, yo en el vídeo anterior expliqué cómo formatear nuestro sistema operativo y cómo dejábamos una parte del disco para lo que era el sistema operativo propiamente y otra para los datos. Lo que hemos hecho en este vídeo ha sido coger todo este disco e introducirlo en una imagen que hemos dejado aquí. Si vosotros quisierais realizar el procedimiento, lo ideal sería que en vez de elegir clonar el disco a través hemos elegido hacer digamos, la opción más avanzada, ¿verdad? En vez de elegir principiante. Bueno, pues y había un momento en el que nos decía que si queríamos clonar disco entero o partición. Pues en vez de elegir disco entero, elegiríais partición y le diríais que queréis copiar esta partición y la queréis dejar aquí, en datos. ¿Para qué? Para que de esta manera, si habéis dejado aquí datos, pues imaginaos que vosotros estáis trabajando, ¿vale? Estáis trabajando y estáis trabajando en datos, con archivos que están en datos, aunque el software que utilicéis esté aquí. De repente hay algún problema y vuestro sistema operativo no funciona y decís, vale, voy a utilizar Clonecilla para recuperar mi sistema operativo. Si utilizarais el sistema que estamos viendo ahora y utilizarais la imagen esta que he dejado aquí para restaurar todo el disco, el trabajo que habéis hecho hasta ese momento lo perderíais. Pero en cambio, si utilizáis el procedimiento de copiar solamente, de haber pasado a una imagen solamente la partición del sistema operativo y la habéis dejado en datos, podéis recuperar vuestro sistema operativo y el trabajo que hubierais hecho hasta ese mismo momento no lo perderíais.
Espero que esto se entienda, porque, bueno, hay gente que le puede costar un poco más entenderlo. Bueno, a partir de aquí, nosotros vemos que nuestro procedimiento que estamos haciendo, pues nos ha salido bien. Tenemos aquí la imagen de esto de aquí, estos dos datos de aquí. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos probar que realmente esto funciona. Y para ello, tenemos que estropear en nuestra máquina virtual. Para hacer la prueba vamos a estropear el sistema operativo. Vamos a hacer que sea imposible arrancar. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, pues, mediante el disco de Windows hemos eliminado la partición donde estaba Windows y como resultado, pues tenemos lo que podéis ver aquí, que, bueno, nos dice Boot Manager is missing y no arranca. Lo que podemos hacer para solucionar esta situación, o podría ser otro problema que vosotros tuvierais, sería recuperar la clonación que hemos hecho del disco que teníamos anteriormente. Bueno, pues para ello tenemos que introducir nuevamente nuestro disco del clonecilla en la disquetera, en la unidad de lectora. La introducimos. Ok. Reiniciamos. Indicamos que arranque desde la unidad de CD, como habíamos hecho antes. Indicamos que arranque el sistema de clonecilla, como lo hemos hecho antes. Esperamos mientras arranca. Bien, marcamos español, como antes. Tomar el mapa del teclado, igual que antes. Iniciamos el modo gráfico. Y ahora decimos, hacemos lo mismo. Vamos a trabajar en el 1. O sea, vamos a restaurar una imagen a un disco, una partición. Vamos a trabajar en local, porque tenemos el dispositivo local. Lo podríamos tener por SSH, podríamos conectar, servidor Samba, PS, bueno, pues varias opciones. Tenemos en local. Le damos intro para continuar. Bien, y nos dice, ahora nos preguntará que dónde tenemos la partición que necesitamos leer o grabar. Se debe elegir el disco donde hemos grabado la imagen anteriormente y ese era el SDB1. Entonces cogemos, nos damos al SDB1 y le damos OK. Nos preguntará que dónde está la imagen, le decimos en el directorio superior. Pulsamos continuar. Nos preguntará cómo queremos restaurar cómo queremos trabajar, en modo experto o principiante. Bueno, pues vamos a decir que principiante esta vez. Y le damos OK. Aquí está la clave. ¿Qué queremos hacer? Restaurar la imagen a un disco local, restaurar la imagen a particiones locales. Bueno, pues en este caso, pues como lo que hicimos fue grabar todo el disco en una imagen, pues queremos hacer eso, devolver esa imagen a ese disco local. Entonces nos devolverá todo, o sea, nos creará de nuevo las particiones, tendremos el sistema operativo en una, los datos en otra, lo dejará todo como nuevo. Lo que pasa es que, como comentaba antes, perderemos el trabajo que hayamos hecho hasta este momento. Si hubiéramos solamente guardado las particiones en una imagen, pues haríamos restaurar imagen a particiones locales. ¿De acuerdo? Le damos aquí. Dice elegir archivo que queremos restaurar. Nos detecta el archivo que teníamos. Es el único. Le damos OK.
Dice, elegir el disco donde se quiere restaurar. Bueno, pues como hemos elegido, o sea, el otro disco era donde lo teníamos, detecta el único que hay donde se pueda restaurar. Pues bueno, le decimos ese. Y pulsamos Enter. ¿Está seguro que quiere continuar con la operación? Sí. ¿Está seguro que sí? Bien, aquí esto es la pantalla de restauración del sistema. De un momento a otro comenzará. Bueno, ya ha comenzado. Y ahora solamente nos quedaría esperar. Voy a parar el vídeo mientras esto se restaura. Y una vez que termine, pues lo continuaremos. Bueno, el proceso de restauración ha terminado correctamente. Le damos intro, nos dice que qué es lo que queremos hacer. En esta ocasión vamos a rebotar el PC para ver cómo arranca sin ningún problema. Ahora, tras restaurar la imagen en el disco, debería arrancar sin ningún problema. Nos dice que quitemos el disco que haya. Bueno, pues hace lo mismo que hacía cuando hicimos la imagen. Y ahora podremos observar cómo existen las mismas particiones que existían antes. Entramos en el sistema. Y observamos que existen exactamente las mismas particiones que había antes. O sea, nos ha clonado el disco completo y hemos recuperado el disco completo, con sus particiones inclusive. Esta práctica que hemos hecho nos introduce en lo que es la creación. A esto que hemos hecho se le llama, en la jerga informática, digamos, el mundo profesional se le llama maqueta. Nos introduce en lo que sería el deployment masivo, la instalación masiva de sistemas operativos en entornos empresariales. ¿Por qué? Porque en las empresas, en muchas hasta ahora, hay muchas que lo que hacen es, cogen, por ejemplo, hay varios departamentos, crean una imagen básica para cada departamento y luego lo que hacen es que cada vez que se estropea un ordenador no van allí y lo formatean especialmente para ese usuario, sino que tienen una imagen preestablecida y en vez de conectarse y descargarla, digamos, volcarla desde otro disco duro que está en esa máquina, la vuelcan desde un servidor o desde una unidad de red. Lo hacen, por ejemplo, con algunos programas como Orthodox. Una evolución de esto es la creación de imágenes de Windows y su customización para luego hacer un deploy masivo mediante herramientas como podrían ser Windows Deployment Server. Entonces, esto ya es digamos, lo más profesional que hay, en el que incluso los equipos arrancan automáticamente ellos solos, se conectan al servidor, se descargan la imagen y se instalan ellos prácticamente solos, sin intervención, digamos, de ningún tipo del operador. Entonces, bueno, esto es una introducción a lo que sería eso. La idea es que en el futuro, pues, pueda hacer un vídeo sobre cómo hacer un deployment masivo, cómo podríamos hacerlo. Bueno, pues gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, recibid un cordial saludo, que vaya bien.